compañeros de YouTube, estimados YouTube videntes, bienvenidos a otro capítulo, otro episodio o como lo quieran llamar en el área del taller de New Device. Hoy tenemos aquí un disco rígido Western Digital de 500 GB y yo ya lo empecé a desarmar cuando me di cuenta que podía hacer un video con respecto a esto. ¿Cuál es el problema con este disco? Al enchufar este disco la máquina no enciende. Particularmente la máquina no enciende al enchufar el cable de alimentación del disco. Recordemos que el disco rígido tiene dos conectores, en este caso es un disco SATA, tiene un conector SATA Power y tiene un conector SATA Datos. En este caso la conexión del conector SATA Datos es indiferente, pero el conector de SATA Power, al conectarlo la máquina no enciende, o a veces la fuente hace un ruido raro y la máquina se apaga. Bueno, ¿cuál es el problema o cuál puede ser el problema? Yo esto ya lo he visto en varios discos, no necesariamente Western Digital. Creo que el último que había visto con un caso así era un Seagate. El problema es que una de las líneas de tensión del disco está en corto. El disco rígido SATA, el de este tamaño, los de notebook no, pero los de este tamaño tienen dos líneas de tensión. Tienen una línea de 5 volts y una línea de 12 volts. 5, 12, obviamente también tiene un ground por ahí, pero eso es lo de menos. Tienen 5 y 12. Los de notebook, los más chicos, solamente, y los SSD solamente utilizan la tensión de los 5 volts. Pero estos discos tradicionales, llamémosle, utilizan 5 y 12 volts. Y en este caso hay un corto en una de estos rieles, y yo voy a demostrar que está en corto en este momento. Aquí en la entrada del disco, en la entrada de alimentación, apenas entramos tenemos dos diodos. Acá hay uno y acá hay otro. Yo supongo que este diodo... y también hay un par de fusibles. Acá hay un fusible, aquí otro fusible. Yo supongo que este diodo corresponde al riel de 5 volt y yo supongo que este corresponde al del riel de 12 volt. Normalmente el que veo que se quema es el del riel de 12 volt. Pero este de 5 volt podría ser. También estoy infiriendo que este es el de 5 y este es el de 12, podría ser al revés, pero me parece que este es el que corresponde al riel de 5 volt y este el que corresponde a 12. Y si medimos con nuestro multímetro en continuidad, vamos a detectar el problema enseguida. Primero vamos a medir este diodo, y este diodo aparentemente está normal. El multímetro no marca continuidad, pero vamos a medir el otro. Inclusive yo ya le tiré flux porque lo estaba por sacar, y vemos que este mide 2 ohm, 3 ohm, tiene un bruto corte a grado. Así que es muy probable que esta línea, que creo que es la de 12 volt, se encuentre en corto. Más que probable. Hay muy grandes posibilidades que directamente sea este diodo, porque ya por experiencia propia, revisando otros discos que tenían el mismo problema, me encontré con que era el diodo que esté en corto. Muy probablemente los otros componentes estén bien, y nos vamos a asegurar de eliminar el corto sacando este diodo. Si lo sacamos, este corto se debería eliminar. Significaría que el resto del disco está bien, que el resto de la placa está bien, y que este era el problema. Así que vamos a remover este diodo si podemos. El tema es, algunos dirán, ¿por qué no le das con la estación de aire caliente? Que si le damos con la estación de aire caliente, vamos a hacer pelota
el conector de plástico. Y la verdad es un elemento bastante grande, así que teóricamente con el soldador deberíamos poder sacarlo. De nuevo, esto es todo teoría, lo correcto va, lo correcto. Una opción para dictaminar, para estar totalmente seguros que es el diodo antes de sacarlo, sería hacer una inyección de voltaje a la placa en esa área con la fuente regulada y así dictaminar si eso no es. Pero bueno, para eso tendríamos que estar seguros de qué riel es, qué voltaje tiene, soldar cables. Todo un trabajo cuando ya hay altas probabilidades de que el diodo que está en malas condiciones sea, que el elemento que está en malas condiciones sea este. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione mal el disco. Y que el cliente pierda toda la información. Una empresa con un montón de clientes en este caso. Acá salió el diodo. Vamos a ponerlo por acá mismo. Un segundo que se enfríe. Poner boca arriba, panza arriba, como lo quieran llamar. Muy bien, entonces con nuestro multímetro, primero vamos a hacer es medir el diodo. Y vemos como yo había predicho que el diodo está en corto. Si vamos a la placa y vamos a los pads que tienen un poquito de estaño, vemos que no hay corto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es buscar algún donante de alguna otra placa de disco, de grabadora, de algún lado, o algo similar, e instalarlo ahí. Vamos a ver si tenemos algún donante. Esto es de una placa de un router. No es ni parecido, pero bueno, lo vamos a poner igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? En el peor de los casos, el disco no va a funcionar. Y en el mejor de los casos, por lo menos le vamos a rescatar la información al cliente. Tratar de... Perdón. Hemos sacado más fácil porque acá había lugar para trabajar y calentamos todo y, y sacamos todo junto. Entonces, efectivamente la línea está mirando para este lado, así que esa es la dirección correcta. Voy a limpiar un poco los pads acá. Sería bueno también saber dónde dejamos el pincel con el flux. Ahí está. El flux al área. Bueno, entonces hemos hecho el proceso a la inversa con el mismo soldador, primero calentando de un lado y del otro, y de un lado y del otro, y apretando un poco para abajo el componente, lo hemos resoldado la placa. Bueno, qué manera de aspirar flujo de... Vamos a medir.
Perfecto. Vamos a ver estos fusibles para asegurarnos que estén funcionando. Ya hemos eliminado el corto del disco. Y bueno, podemos considerar esto ya una reparación exitosa, probablemente. Pero bueno, no estaría de más ponerle los tornillos, montarlo en la placa y enchufarlo en la PC, a ver si el disco arranca. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preparar la computadora. Y vamos a conectar el disco. Y cruzaremos los dedos porque funcione correctamente al menos un tiempo para poder rescatar los datos. Recordemos que a veces es conveniente venderles un disco nuevo, sobre todo a empresas que guardan información importante. Yo creo que la información no es algo para estar arriesgando y jugando. En este caso el cliente ni siquiera tenía backup, o sea que esto que acabamos de hacer había que hacerlo por lo menos para intentar salvar el disco. Muchachos, hagan backups, por Dios, tengan un disco de backup, qué sé yo, contraten un Google Cloud y pongan las cosas ahí, no sé, pero no arriesguen la información. Digan en este caso que es un diodo, pero imagínense si es algo más serio, no le rescatan más la información, a menos que tengan otro disco y tengan una placa igual. O sea, si cagan un cabezal del disco, no lo rescatan más, es casi imposible. Van a tener que ir con alguien que se dedique a rescatar discos, que desarman, sacan los platos, ponen otros discos, un proceso terriblemente complejo y caro. Así que bueno, por ahora eso es todo. Thumbs up, like, share, subscribe y será hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, y vamos a ir para atrás a conectar el disco y ver qué pasa. A ver, Western Digital, W500, bla bla bla. Bueno, el disco está funcionando. Dudo que entre Windows porque esta es una máquina de prueba que tengo. No es la máquina original del equipo, pero por lo menos vamos a ver algún pantallazo o algo del disco leyendo. A ver. Bueno, bien. Bueno, obviamente iba a pasar eso porque el disco no es de esta máquina que estamos utilizando de prueba. Pero hemos logrado algo más que importante, que es que el disco funcione y bueno, el contenido sea leíble para poder rescatarle la información al cliente en este caso, ¿no es cierto? Así que bueno, recuerden, cuando tienen un disco que no funciona para nada, o bien hace que la máquina se apague o directamente que no encienda, revisen los diodos, los diodos de entrada de la placa del disco. Si los diodos están abiertos, alguno de los dos, el disco no va a funcionar para nada, no lo va a reconocer, no va a pasar absolutamente nada, no va a hacer ruido tampoco del motor ni nada. Y si están en corto, va a pasar como en este caso, va a lograr que la máquina se apague o que la fuente de alimentación se apague y el equipo deje de funcionar. Así que buen tip a la hora de recuperar información de discos, salvar discos, reparar estos discos rígidos, que bueno, 500 gigas, un disquito bastante interesante. Bueno gente, espero que les haya gustado. Thumbs up, like, share, subscribe y activen la campanita esa de notificaciones porque si no, no se enteran de cuando hay nuevos videos. Así que, people, hasta la próxima. Nos estamos viendo.